Nuevamente estamos grabando ya. Tenemos la información de algunas personas de que la vez pasada no había tan buena audio. Esta vez esperamos poder haber mejorado eso con unos cambios que hicimos. Y sin entrar como mucho en preámbulo, hoy vamos a continuar con el ejemplo clínico del que nos habías comentado en la coincidencia anterior. Ya vamos por la quinta, ¿sí? En la cual, pues para hacer un recorderis muy rápido, la queja de la persona era que ella salía a la calle, luego, posterior al fallecimiento de su mamá, salía a la calle y si encontraba un reguero en la calle, se tenía que regresar, ¿no? Y lavarse las manos, lavarse toda la ropa, incluidos los zapatos, ¿bien? Y tú nos hacías como toda un proceso para comprender de qué manera el síntoma llega a reemplazar algo que ha sido dejado de lado. Entonces, allí quedamos en esa conversación. Obviamente estoy haciendo un resumen demasiado rápido y atrevido, pero te pido que nos permitas como continuar con el tema. Olga, sí, lo que tú dices pues es muy acertado. Vamos a continuar con el tema. Yo simplemente quisiera recordar algo que para mí es sencillo. Si alguien me pregunta, para usted el psicoanálisis es qué, mi respuesta es un tratamiento que Freud inventó y que poco a poco fue nombrando como análisis psíquico. Psicoanálisis es análisis psíquico. Es un tratamiento que permite analizar procesos psíquicos, procesos anímicos, la vida espiritual del ser humano, como dicen en el romanticismo alemán, del cual Freud es un seguidor y un continuador. Ese tratamiento se basa en el acto de hablar, la palabra hablada, la palabra que el paciente dice sin pensar mucho lo que está diciendo. Esas palabras están en el campo del lenguaje, que es un universo simbólico, y esas palabras tienen que ver con algo que es muy importante, que llamamos lengua materna, con la que empezamos a familiarizarnos, ya eso lo sabemos hoy, desde el momento del estado fetal. El feto, pues no solamente oye sonidos del cuerpo de la mamá, sino que la mamá le habla a su feto. Y esas primeras palabras dejan una huella que llamamos lengua materna. Por supuesto, la lengua materna no es el idioma. ¿Sí? Bien, volvamos al tema del síntoma. El síntoma, decíamos la vez anterior y tú lo recordaste, por un lado, condensa el sufrimiento subjetivo de alguien, en este caso una señora mayor. Y yo decía, hay un sujeto atrapado en un síntoma. La subjetividad está atrapada en un síntoma. Y ese síntoma que atrapa resulta muy enigmático, resulta muy desconcertante. Es algo así como una incógnita que hay que ir despejando poco a poco. El protagonista del tratamiento es el paciente mismo, el que consulta con su palabra que va diciendo sin pensar demasiado lo que dice, poco a poco va haciendo una construcción. Ahí, Julián, y perdóname la interrupción, voy a decir algo que me parece muy interesante cuando me dices el protagonista es el paciente. Lo que a veces sucede cuando la persona llega a terapia es que siente que el protagonista es su síntoma. O sea, como que
Él es algo y llegó un síntoma, una situación, algo que no entiende, que no puede controlar y se le metió. De hecho, así lo nombran, ¿no? Y ahora que tú dices que pues, trabajamos con la palabra, y es como que es que se me entra una ansiedad, se me mete una angustia, es como si algo pasara, ¿no? Que no me pertenece, que no he hecho nada para que suceda, pero entró en mí, ¿sí? Y allí también entonces habría un poco, cuando dices un sujeto atrapado en su síntoma, esta, esta sensación de la persona de que ese síntoma, uno, al no pertenecerle, es como si fuera esclavizado por ese síntoma y no hubiera algo que, que esta persona pudiera hacer para resolverlo o para, como tú lo dices tan bonito, como para resolver el enigma como tal. Quería como hacer esa anotación, sobre todo porque en el enfoque que yo trabajo, la primera invitación también es a adueñarse de ese síntoma. Si ese síntoma te pertenece, que de alguna manera sería lo que tú nombres desde el psicoanálisis como subjetivarlo, ¿no? Hacer lo propio y hacer que ese síntoma me pertenece y hacerse cargo de él. No interrumpo más. Lo has dicho de una manera muy precisa. Se trata de eso. Bien, entonces eso que aparece como enigmático, que condensa el sufrimiento subjetivo, en este caso, pues la angustia de la señora, eh, se enlaza con un trauma. En el fundamento del síntoma está el trauma. Si yo salgo a la calle, decía la señora, y veo un reguero en el suelo, debo devolverme. Para ella el trauma no es evidente, ni mucho menos. El trauma, recordemos, es una palabra que significa herida. Y hay traumas en el cuerpo y hay traumas anímicos. Por supuesto, un trauma en el cuerpo, por decir cualquier cosa, un accidente, una fractura, pues también va a repercutir en nuestra vida psíquica. O sea que no es que haya una separación radical entre cuerpo y vida anímica. El trauma, pues, es una herida que está en el fundamento del síntoma y poco a poco vamos avanzando del síntoma al trauma. El trauma, además, tiene que ver con deseos y con fantasías de deseo. Y para retomar unas palabras tuyas, trauma, deseo, fantasía de deseo, ha sido dejado de lado, ha sido desalojado de nuestra conciencia. Es más, quisiéramos borrarlo de nuestra memoria, pero no lo logramos del todo. Es decir, hay algo latente, el trauma, el deseo, la fantasía, es algo latente, es algo dejado de lado, es algo desalojado. A eso es a lo que Freud llama un proceso inconsciente. Exacto, eso quiere decir, lo desalojamos de la conciencia. Exactamente. Sí, claro, por supuesto. Un proceso inconsciente, pues es una primera aproximación. Bien, si hay algo importante en relación con ese trauma, además del deseo y las fantasías, en este caso, el duelo que no había sido elaborado, acontecimientos que ocurrieron mucho tiempo atrás, la muerte trágica del papá, el asesinato de este señor,
la muerte de la mamá, que era un asunto reciente, y una muerte un tiempo atrás de una hermana por mano propia, un suicidio, pues conmocionan al sobreviviente, porque el sobreviviente va a tener muchos sentimientos, emociones. Yo prefiero utilizar una palabra antigua, la palabra pasión, haciendo alusión al mundo griego. En esto que hemos estado hablando, coincidencias clínicas, vamos a encontrar muchas alusiones al mundo griego. Es inevitable. Al fin y al cabo, pues es una de las raíces de esto que llamamos civilización occidental. Lo otro es Roma, el cristianismo, y dejemos ahí. No es más que recordar. Seguramente que en algún momento va a aparecer el tema del mito Hablaremos. y, y los mitos fundacionales, sí, pero dejemos eso ahí. Entonces, hay una cantidad de pasiones encontradas. Por ejemplo, Alrededor de los duelos en esta sí, persona. Okay. se pierde un objeto eh, muy valioso para mí. Digámoslo pues de otra manera, es un objeto valioso para eso que llamamos yo. Y hay una relación muy sutil entre yo y objeto, porque debe haber rasgos comunes entre yo y objeto. Y esos rasgos comunes permiten otro proceso muy interesante que llamamos identificación. Yo y objeto comparten rasgos comunes. Voy a decirlo pues de una manera sencilla. Pues si estamos hablando de acontecimientos que ocurren a nivel anímico, ese nivel anímico tiene que ver con la vida familiar, lo decíamos en la coincidencia anterior, Pasado. y que es para cada uno de nosotros esencial, fundamental, que nos deja una marca y una huella, pues todo ese sistema de parentesco del cual hacemos parte. El padre, la madre, a los ojos de un niño están idealizados, entre otras porque un niño, nosotros fuimos niños frágiles, dependíamos para sobrevivir del cuidado y el amor de nuestros padres. Entonces, ese objeto de amor con el que nos hemos identificado tiene rasgos comunes. Si yo pierdo ese objeto, también pierdo esas identificaciones con ese objeto y pierdo también los rasgos comunes. ¿Sí? De alguna manera, es en cada muerte que me sobreviene y en cada duelo, muere una parte de mí misma también. Mira, qué pena, voy a hacer una digresión. Me excusas tú y me excusan los posibles oyentes. Esta mañana tuvimos la noticia, mira qué cosa, de la muerte de un familiar de mi esposa con el que tuvimos muchas relaciones. Es por la línea materna de María Victoria. Esta señora era una señora que estaba ya muy anciana, con toda seguridad se acercaba a los 90 años, fue muy querida con nosotros y entonces recibimos la noticia de la muerte al amanecer. Está hablando Bueno, justamente del duelo, sí, pero no quisiera, no, no, no. justamente. Entonces, mi esposa, María Victoria, pues está hablando con mis cuñadas, con las hermanas, La para familia, ponernos de claro, acuerdo, para ir claro. a la ceremonia. Bueno, hecho el paréntesis, volvamos al tema. Pasiones.
¿cierto? Y yo te decía que es de alguna manera lo que estás diciendo cuando ese objeto, sí, que también en alguna medida está en mi identidad, por lo que Claro, muere, deja de estar, muere una parte de mí que estaba identificada con eso. Y allí nos queda. precisamente lo dijiste perfecto. Claro, una parte de mí desaparece. Es una pérdida significativa para eso que llamamos yo. Es un objeto de amor, pero también es un objeto con el que hemos tenido dificultades. Hemos tenido deseos no amorosos, odio, resentimiento. Es muy típico cuando se va elaborando un duelo que cada quien reconozca que ese ser querido nos abandonó temprano. Pues yo he pasado por ese tipo de situaciones y sé de qué estoy hablando. Igual en el caso de la señora, pues esta señora era una niña. Cuando el papá murió. Cuando le asesinan al papá, yo decía que es terrible porque ya no va a poder tener más hijos la persona que asesinaron y eso también hace parte de la elaboración del duelo. La vida de ese objeto terminó, hacemos todo un rito, toda una ceremonia para empezar a elaborar el duelo. El enterramiento, la velación, bueno, todo eso es el comienzo y uno poco a poco va reconociendo que no hay muerto malo, es una manera de hablar en la ceremonia religiosa, pero es que esa persona que se murió era un ser humano con tantos problemas y tantas limitaciones como la que puede tener cualquiera de nosotros. Entonces se ensalza lo bueno y se Y se dice reprime lo malo. exactamente, lo bueno dura poco, es otra frase que se escucha. Y voy a decir algo que también es muy irónico, pero que suena mucho. No hay muerto malo ni novia fea. Sí, Sí, ese dicho, sí. exactamente. Entonces los dichos hacen parte también no solamente de nuestras costumbres, de nuestras creencias, sino de nuestra vida anímica. Hay muchas pasiones encontradas. Y esas pasiones encontradas, además de producir sufrimiento, entonces recordemos la secuencia: síntoma, un enigma, trauma que ha sido desalojado, ha sido dejado de lado, deseos y fantasías relacionadas con ese trauma, sufrimiento, y por ese camino vamos a llegar a la palabra más importante de esta serie, que es la palabra angustia. Es decir, en la base, en el fundamento de esta situación enigmática que llamamos síntoma está la angustia. Decíamos la vez anterior, cuando la buena señora regresaba a casa, pues no solamente perdía tiempo lavando la ropa, sino que el acto de lavar el agua y todo lo que implica el agua para un ser humano y para la vida en la tierra, la iba serenando. Es decir, ese rito que ella hacía de lavar la ropa, de Calmaba la alguna angustia. manera, sí, y la protegía, ¿cierto? Entonces, no hay síntomas sin angustia. Y aquí permítanme decir algo. Mira, nosotros decimos hoy angustia y ansiedad. Hablamos mucho, sobre todo de ansiedad. Entonces la anécdota es esta, pues Freud era un señor que escribía en varios idiomas
Eso pasaba en Europa entre gente pues con una muy buena formación. Cuando él escribía en francés, utilizaba una palabra francesa, anxiété, ¿sí? Anxiété. Nosotros podríamos traducir anxiété por ansiedad, ¿sí? La palabra alemana es Angst. Supongamos que se pronuncia así, es un idioma endemoniadamente difícil para mí. Sí. Entonces, Angst en alemán es angustia. O sea que angustia, ansiedad equivalen como concepto. Lo que pasa es que en un idioma se escribe de una manera y en el otro de otra manera. Y eso pasa con frecuencia. Voy a poner otro ejemplo. Yo decía, deseos y fantasías. La palabra alemana es fantasieren, más o menos escrito así. Supongamos que estoy pronunciando no de una manera perfecta. En francés, la palabra que se utiliza es fantasme, o sea, fantasme sin pronunciar la E final. O sea que en francés se dice fantasía, fantasma, y en alemán se dice fantasía, fantasieren. Entonces se arman unos líos conceptuales. Claro. Y pues yo a eso no le paro muchas bolas. A mí como que lo que me interesa es como ir entendiendo lo que hacemos. A fin y al cabo, el trabajo clínico implica eso, ¿cierto? Tú vas haciendo tu trabajo acompañando a ese paciente que es el protagonista. Llega un momento en que ese trabajo se cierra y de todas maneras, pues uno poco a poco, con posterioridad, va entendiendo algo de lo que pasa ahí. Los que tienen mucho talento hacen de eso conceptos, ¿cierto? Entonces hay un concepto básico que es angustia y hay muchos tipos de angustia. Hay una angustia que tiene que ver, recordemos, existe el mundo que nos rodea con los peligros del mundo que nos rodea, que nos acechan. Para el caso del hombre primordial, de la más temprana prehistoria, pues el peligro es que salga un alemán, un Hitler, pues, Bueno. que acabe con todo. Un animal de la sabana africana, por decir algo, un león, una hiena, qué sé yo. Entonces, cuando hay un peligro real, objetivo, como decimos, uno tiene dos posibilidades. O huye, que esa es una posibilidad, o si no le queda más, Responde enfrenta el o peligro, se ¿cierto? enfrenta. Tal cual. Y los animales también se comportan así. Sí. Una serpiente, por venenosa que sea, la primera reacción que tiene es huir. No va a gastar su veneno pues mordiendo un ser humano, a no ser que uno la pise. La reacción es huir del peligro. Ahora, si uno es un guerrero, como los griegos o los romanos, Se pues, enfrenta. exactamente. Bueno, muy bien. Pero hay otros peligros que no tienen que ver con eso. Hay otras angustias que tienen es que ver con nuestra vida psíquica, con nuestro deseo, con nuestro funcionamiento anímico. Y eso es lo verdaderamente problemático. Es decir, aparentemente, voy a hacer una reconstrucción del proceso. La señora sale, ve un reguero en la calle de lo que sea, se devuelve presa de la angustia, ¿cierto? Pero realmente lo que está en el fundamento de todo esto es la angustia. Esa angustia tiene que ver con el trauma, esa angustia tiene que ver con el deseo,
esa angustia tiene que ver con un sufrimiento que es muy insidioso, que podemos llamar goce. Es una manera de hablar distinto de usufructo, y eso hay que elaborar. Es decir, en un tratamiento, pues además de todo ese trabajo que se va haciendo alrededor del síntoma, hay que hacer una elaboración de la angustia. Y yo voy a poner dos ejemplos que parecen extremos, pero que en el fondo es lo mismo. En el momento del nacimiento hay angustia, Claro. tanto en la mamá que está dando a luz. Qué palabra tan bonita, dar a luz. Dar a luz. Eso es como salir de la caverna del mito de Platón, de la oscuridad a la luz. Se supone pues que el útero, el vientre materno es oscuro, bla, bla, bla. Ver por primera vez la luz. Y además hay otro acontecimiento, aprender a respirar. Claro. Hay que respirar. Ya por mí mismo, porque ya no lo recibo. Claro. Pasar de un medio líquido, es como la historia de la vida en el planeta, a respirar. Sí. Y si no respira, mi querido, se muere. Hay unos autores que dicen que en ese momento, en ese justo momento del parto, en el momento donde tengo que respirar, se instala el miedo como emoción. Es el miedo lo que se instala allí. Exactamente. Entonces, en la mamá también hay angustia. No es solamente en el que está viendo por primera vez la luz. Yo tendría que pedirle licencia a mi hijo mayor para contar una anécdota del nacimiento de Elena. Pero yo tengo que hablar primero con Nicolás. Si no me autoriza, no puedo decir nada. Es una cosa impactante. Nos quedan 2 minutos. El asunto, bueno, el ejemplo clínico se nos extiende a la próxima coincidencia, está perfecto, pero ¿cómo te gustaría cerrar? Pues a mí me gustaría cerrar haciendo un puente, dejar pendiente el tema de la angustia, que es un asunto muy importante en la vida anímica, que tiene que ver con eso que llamamos pasiones. Mira, simplemente digo esto. En el mundo griego antiguo hay una palabra que tiene que ver con pasión, patos, P-A-T-H-O-S, patos. Y a su vez, patos tiene que ver con patología, patológico, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues yo voy a dejar por hoy aquí. La próxima vez algo diré sobre este tema de la angustia, que es muy complejo, y veremos el próximo viernes qué logramos. Yo quiero dejar una pregunta para ti, Sí. que es genuina, es real. Y aquí el elemento es, si el síntoma, por ejemplo, en este ejemplo clínico, era lavar, ¿sí? Calma la angustia y con todo lo que simboliza la limpieza, el agua. La persona pudo haber hecho uso de cualquier otro síntoma que no fuera lavar, es decir, cualquier otra actividad que calmara la angustia iba a aparecer como síntoma y por alguna razón esa fue la que apareció o sea, la pregunta es, o el síntoma como tal del lavar, del limpiar, tiene que ver directamente con el trauma y con la historia de cada persona. Es decir, no, el síntoma no es azaroso, sino que responde también a una historia. Sería como el elemento que dejo allí marcado y que creo que tenemos la responsabilidad. A una historia y a una lógica, y yo espero que no se me olvide la próxima vez hablar de un sueño que me pareció a mí que vino a resolver el asunto. Y bueno, muchas gracias por esta conversación. Pues muchas gracias a ti. Un buen día.